Leo y Ares, su Doberman de impecable pedigrí, eran inseparables, no en un parque sino en las profundidades indómitas de la selva de Sundarbans, donde la naturaleza es implacable. Leo, un biólogo entregado, seguía huellas, documentaba la fauna, pero siempre con una premonición que le rondaba la cabeza. Ares, con sus ojos ámbar y músculos definidos, era más que un perro. Era el guardián silencioso, un fantasma protector con reflejos fulgurantes. Aquel día comenzó como cualquier otro, con la humedad sofocante y el coro incesante de insectos. Se adentraron en una zona restringida, tristemente célebre por ser el hogar de depredadores que se mueven como reyes, los soberanos absolutos de este brutal ecosistema. Leo sintió que el aire cambiaba de repente, volviéndose pesado, casi metálico. El aroma a almizcle y algo primigenio, algo salvaje y terriblemente grande, le llegó a las fosas nasales. La tensión atravesó el ambiente como una hoja afilada, presagiando un terror inminente. Ares se detuvo. Su cuerpo se paralizó al instante, cada fibra muscular en alerta máxima, sus orejas erguidas como antenas de peligro, y un gruñido gutural, bajo y prolongado, rompió el silencio del bosque virgen. No era un gruñido de advertencia a una ardilla desprevenida. Era el sonido del miedo transformado en furia protectora, una silenciosa declaración de guerra. Leo se quedó inmóvil. Miró hacia donde Ares tenía la vista fija, conteniendo la respiración. Allí, emergiendo de las densas sombras y el follaje abrumador, estaba él, un enorme tigre de Bengala adulto, con rayas como oscuras cicatrices sobre su pelaje dorado y naranja incandescente, sus ojos fijos en Leo, con una indiferencia que valía más que 1000 amenazas. No cazaba por hambre inmediata, defendía su territorio, afirmaba su suprema autoridad. El rugido que siguió no fue solo un sonido, sino una onda expansiva que paralizó los huesos de Leo, haciendo temblar el suelo bajo sus botas. Ares, sin dudarlo, hizo lo impensable. Valientemente se interpuso entre su dueño y una muerte inminente. La diferencia de tamaño era grotesca, una cruel broma de la naturaleza. El Doberman parecía un juguete frágil al lado de la montaña de músculos rayados. Pero Ares tenía algo que el tigre jamás esperó encontrar: una lealtad inquebrantable y el coraje desesperado de quien protege lo que más ama y valora. La batalla que se avecinaba sería rápida, brutal y, para uno de ellos, inevitablemente fatal. Prepárense para presenciar un coraje que desafía las leyes de la naturaleza, el instinto de sacrificio llevado al extremo. El corazón de Leo latía con fuerza, casi a punto de traspasarle el pecho, pero vio la innegable determinación en la mirada resuelta de su perro. Te defenderé, cueste lo que cueste. Esta es la historia de Ares. Ares no esperó al tigre. El depredador supremo, acostumbrado a infundir terror con su sola presencia, se movió con una velocidad que desmentía su tamaño colosal, un torbellino de fuerza y rayas. La jungla, que momentos antes solo había estado tensa, estalló en una violencia inmediata. El primer movimiento del tigre de Bengala fue un golpe rápido y devastador, una enorme garra armada con garras retráctiles que podían desgarrar carne y hueso con la facilidad del papel. Leo, incapaz de asimilar lo que veía, dejó escapar un grito ronco, pero Ares, entrenado para la protección e impulsado por la pura adrenalina, ya se movía frenéticamente. El Doberman no tenía la masa bruta de su oponente, pero lo compensaba con una agilidad sorprendente y una reacción instantánea casi sobrenatural. Saltó a un lado, evitando el impacto inicial de la garra, que falló por centímetros, pero sintió el viento desplazado por la fuerza del golpe. El sonido de la garra, raspando la tierra y desgarrando el follaje, fue ensordecedor. Ares sabía que un enfrentamiento directo, músculo contra músculo, sería un suicidio instantáneo. Su estrategia innata era clara: evitar la fuerza letal y actuar como un rayo irritante, una distracción constante para desequilibrar al gigante. Usó su máxima velocidad y su conocimiento del terreno irregular, corriendo en círculos cerrados alrededor de las patas delanteras del tigre. El tigre rugió, no de dolor, sino de indignación y frustración. Estaba acostumbrado a que la presa se paralizara o huyera en línea recta,
presa del pánico. Este pequeño demonio negro y marrón era diferente. Era un desafío, una molestia peligrosa que estaba muy cerca de su centro de gravedad. La furia del felino aumentaba con cada esquiva exitosa del perro. Leo, al ver la intensidad de la lucha y darse cuenta de que el tigre estaba concentrado solo en Ares, supo que tenía una pequeña oportunidad. El desesperado biólogo no poseía armas de fuego, solo su machete y una potente linterna. La primera táctica de Leo fue crear una distracción sensorial. Encendió la linterna al máximo y la dirigió hacia el lado opuesto de la pelea, creando un punto de luz brillante e inquietante en la relativa oscuridad del bosque. El tigre, por un instante, desvió su mirada depredadora, confundido por la luz artificial. Ese era el momento que Ares necesitaba. En lugar de retirarse a un lugar seguro, el Doberman aprovechó la mirada esquiva del tigre para ejecutar un ataque audaz y rápido, un gesto de pura osadía. Saltó, apuntando a la parte interna del muslo trasero del tigre, donde la piel es más fina y sensible, y le propinó una mordida de advertencia, causando más irritación que daño. Grave. El tigre chilló, girándose violentamente para aplastar al perro, pero Ares ya estaba lejos, retomando su danza circular de esquivas precisas y ataques fulminantes. La frustración del tigre era palpable. Estaba desperdiciando energía valiosa en una pelea que debería haber terminado en segundos. Los sonidos eran aterradores. El chasquido de las mandíbulas del perro, los profundos y amenazantes rugidos del tigre, resonando entre los árboles circundantes, y el rítmico golpeteo de sus patas contra la tierra húmeda, intentando atrapar la escurridiza sombra de Ares. Leo, ahora oculto tras un frondoso árbol, observaba cada movimiento con el corazón en un puño. Sabía que el tigre era mucho más fuerte y que el cansancio pronto alcanzaría a Ares. La distracción funcionó, pero la lucha distaba mucho de haber terminado. De hecho, no había hecho más que empezar, y con cada segundo que pasaba, las posibilidades de Ares disminuían drásticamente. El Doberman, aunque ágil, se enfrentaba a la máquina de matar más eficiente de Asia. El instinto de Ares era mantener al tigre ocupado, protegiendo el punto vital, Leo, a toda costa, transformándose en un escudo viviente en constante movimiento. La lucha fue un espectáculo de fuerza bruta y puro coraje, una demostración visceral de lealtad inquebrantable. El peso emocional sobre Leo era insoportable. Ver a su compañero arriesgarlo todo por él, transformando su dolor en fría determinación. El tigre intentó una embestida más larga, saltando, con la intención de derribar a Ares de un solo golpe, pero el Doberman se agachó y rodó bajo el ataque, saliendo ileso, aunque jadeando. La humedad de la selva y el esfuerzo extremo ya estaban haciendo mella, pero Ares no mostraba debilidad, manteniendo una postura de guardia perfecta, listo para el siguiente movimiento. Leo sabía que necesitaba encontrar algo, lo que fuera, para inclinar la balanza antes de que la agilidad de Ares simplemente se agotara. La oscuridad parecía envolverlos, dificultando cada movimiento, pero el brillo en los ojos de Ares, fijos en el depredador, era un faro de desesperada esperanza en el caos. El olor a tierra removida, el fuerte olor del tigre y el sudor frío de Leo se mezclaban en la atmósfera densa. El tigre, a su vez, se preparaba para un ataque más metódico, abandonando su furia ciega en favor de una estrategia más calculada, consciente de que se enfrentaba a un oponente que exigía respeto, aunque mucho más pequeño. La batalla era un ballet mortal, y Leo presentía que en cualquier momento la música cesaría abruptamente, y no precisamente para su amigo. La táctica inicial de distracción de Ares le dio unos valiosos segundos, pero las leyes de la física y la naturaleza pronto se impusieron de forma cruel e ineludible. Tras varios intentos frustrados, el tigre de Bengala recuperó la fría compostura de un cazador nato y cesó su frenética persecución, optando en cambio por acorralar estratégicamente al perro. El felino gigante comenzó a usar su inmenso cuerpo como barrera, empujando lentamente a Ares hacia un enmarañado de raíces y troncos caídos, limitando el espacio crucial para las ágiles esquivas del Doberman.
Ares intentó mantener la distancia, moviéndose lateralmente con precisión milimétrica, pero el tigre era implacable. En una fracción de segundo, el tigre fingió un ataque frontal, pero giró sobre sí mismo con una velocidad increíble, azotando con la cola y luego asestando un zarpazo lateral que golpeó las costillas de Ares con la fuerza de un martillo neumático. El perro dejó escapar un gemido ahogado y fue brutalmente lanzado contra un tronco. El impacto no fue suficiente para dejarlo inconsciente, pero un dolor agudo irradió desde su costado y una profunda herida vertical se abrió en su flanco. Sangre oscura y tibia comenzó a gotear rápidamente sobre la tierra húmeda. El olor a sangre fresca, que antes era solo un sutil aroma, ahora dominaba el aire, despertando los instintos depredadores del tigre a niveles aún más peligrosos y primarios. Ares se tambaleó, pero increíblemente se puso de pie de inmediato, ignorando el dolor insoportable con férrea determinación. Respiraba superficialmente, y la mancha roja en su pelaje oscuro era una señal alarmante y visible de la gravedad de la situación. Leo, observando todo desde su improvisado escondite, sintió cómo el terror se transformaba en una desesperada descarga de adrenalina. Sabía que Ares luchaba por puro sacrificio y que con cada nueva herida, sus posibilidades de sobrevivir disminuían exponencialmente. El tigre, al ver la sangre, avanzó con renovada confianza, sus rugidos convirtiéndose en bufidos bajos y amenazantes. Ares, herido y sintiendo la pérdida de agilidad, se vio obligado a cambiar por completo sus tácticas defensivas. Dejó de concentrarse en esquivar por completo y, en cambio, usó lo que le quedaba de velocidad para interceptar y desviar los ataques del tigre. En una maniobra absurdamente arriesgada, cuando el tigre intentó morderle el cuello, Ares se arrojó al suelo, permitiendo que las mandíbulas del gigante rozaran apenas el aire sobre su cabeza, e inmediatamente clavó sus dientes en la pata delantera del tigre, muy cerca de la articulación. El tigre rugió de dolor y sorpresa. La mordida no fue lo suficientemente profunda como para incapacitarlo, pero le causó una conmoción y obligó al depredador a retroceder, quitando el peso de la pata. El dolor y la incomodidad repentinos eran nuevos para el tigre, acostumbrado a infligir, no a recibir, heridas. Ares, a pesar de su propio sufrimiento, aprovechó la vacilación del felino para alejarse rápidamente, buscando un área más abierta donde pudiera usar su maniobrabilidad, por limitada que fuera. El tigre sacudió la pata herida, con la atención ahora dividida entre la amenaza que se avecinaba y el dolor punzante en la extremidad. La lucha se había convertido en una prueba de resistencia mental y física. Ares perdía sangre rápidamente, y el esfuerzo por mantener la concentración mientras sentía que sus costillas probablemente se rompían era sobrehumano. Leo, desesperado y sintiéndose inútil, aferró su machete. El arma era patética contra un tigre adulto, pero ya no podía quedarse de brazos cruzados. Esperó un momento en el que pudiera crear una distracción importante. Mientras tanto, Ares continuaba su macabra danza. Usaba el follaje alto y el terreno irregular para camuflar sus movimientos, convirtiéndose en un blanco aún más difícil. El Doberman, en un último acto de desesperación, comenzó a atacar las patas del tigre de nuevo, no para herirlo, sino para obligarlo a moverse torpemente. El tigre intentó usar su poderosa cola como arma otra vez, pero Ares logró esquivarla a tiempo, aunque la salpicadura de barro y escombros le golpeó la cara. Con cada segundo que pasaba, la batalla parecía cada vez más perdida. Leo vio el cansancio en los ojos de su amigo, pero también vio la llama inquebrantable de su lealtad. El rugido del tigre, antaño intimidante, ahora parecía denotar ira e impaciencia, pues se veía obligado a gastar mucha más energía de la que requeriría cualquier cacería normal. La lucha se había convertido en un duelo de pura voluntad, donde la diferencia de fuerza se compensaba con la obstinada determinación del Doberman. Ares no luchaba para ganar, sino para sobrevivir, para que Leo tuviera una oportunidad de escapar, y esta motivación era lo único que aún lo mantenía en pie frente a aquella fuerza de la naturaleza. El suelo se volvía resbaladizo por la mezcla de tierra, agua y la sangre que manaba profusamente de Ares.
Se oía la respiración agitada del perro, y Leo sabía que la siguiente mordida del tigre probablemente sería el golpe final, el fatal, a menos que hiciera algo de inmediato para cambiar el curso inevitable de la batalla. En el punto álgido del agotamiento, y con las heridas acumulándose, Ares parecía haber llegado a su límite físico. Su cuerpo tembló levemente, y el tigre, presintiendo su creciente debilidad, se preparó para el ataque final. El felino se agachó, con las patas traseras listas para un salto devastador. Leo, observando la inminente catástrofe, dio un paso al frente, empuñando el machete con la mano sudorosa, dispuesto al sacrificio fútil pero honorable de unirse a la lucha. Fue en ese momento cuando Ares demostró la sorprendente inteligencia que lo diferenciaba de un depredador guiado únicamente por el instinto primario. El Doberman, en 1900, en lugar de intentar otra esquiva o un ataque directo que seguramente fracasaría ante la fuerza del salto del tigre, aprovechó el entorno. Luchaban cerca de una pequeña hondonada formada por la erosión de la lluvia, mal camuflada por el musgo y las hojas secas. Ares, con un rápido movimiento de cabeza, evaluó la ubicación de la hondonada. Corrió hacia ella, pero en lugar de saltar a un lugar seguro, giró bruscamente en el último segundo, obligando a la tigresa a ajustar su salto en el aire. La gigantesca felina, ya en movimiento, aterrizó justo en el borde del barranco. La tierra húmeda y el musgo cedieron de inmediato bajo el peso concentrado de aquella mole de músculos. La tigresa no cayó del todo, pero perdió completamente el equilibrio, resbalando y cayendo de lado sobre el borde, en una posición desfavorable y vulnerable. Esto no la incapacitó, pero la desorientó momentáneamente y expuso la parte menos protegida de su cuerpo. Ares no desaprovechó la oportunidad. Con un grito de dolor mezclado con furia, el Doberman cargó. Sabía que necesitaba atacar un punto que le causara suficiente dolor como para obligarla a retroceder, no la muerte, que estaba fuera de su alcance. Apuntó a la cabeza de la tigresa, evitando los colmillos y apuntando al hocico, la zona más sensible y con mayor inervación del felino. Ares clavó sus dientes con todas sus fuerzas en el cartílago de la nariz del tigre. El resultado fue instantáneo y explosivo. El tigre dejó escapar un rugido de pura e inesperada agonía, un sonido fuerte y penetrante que mezclaba un dolor intenso con incredulidad. El golpe en el hocico no fue letal, pero el dolor fue insoportable e inmediatamente incapacitante, obligando al tigre a levantar las patas delanteras para intentar apartar a Ares de su rostro, desviando su atención de Leo. Mientras el tigre se tambaleaba e intentaba liberarse del implacable agarre en su nariz, Leo actuó. No atacó al tigre, sino que usó su voz y el objeto que tenía en las manos. Gritó, tan fuerte como pudo, palabras de mando mezcladas con pura rabia, y lanzó el machete con todas sus fuerzas, no para golpear al tigre, sino para que cayera con un fuerte y atronador estruendo metálico sobre las rocas cercanas, aumentando el caos sensorial del depredador. El tigre estaba siendo atacado en su punto más débil, su hocico, desorientado por el terreno inestable y sobresaltado por el ruido repentino y penetrante. En su mente, esta cacería rutinaria se había convertido en una emboscada, dolorosa y humillante. Ya había gastado una enorme cantidad de energía, estaba herido en la pata y ahora sentía un dolor insoportable en la cara. La confusión y el dolor fueron suficientes para quebrar la concentración del depredador. La lealtad de Ares no solo lo mantuvo en la lucha, sino que su astuta estrategia, aprovechando el desequilibrio y apuntando al punto de máximo dolor, le dio una ventaja momentánea pero decisiva. El Doberman mantuvo su agarre durante un segundo crucial, más antes de ser derribado por el violento y desesperado movimiento de la cabeza del tigre. Ares rodó, tosiendo y jadeando, pero el tigre no lo siguió de inmediato. El felino sacudía la cabeza furiosamente, tratando de limpiarse el dolor y la sangre de la mordida inesperada, y miraba a su alrededor, evaluando el costo de continuar la lucha. Estaba herido, humillado, y sentía que la cacería no valía el riesgo de sufrir más dolor. El silencio que siguió solo fue interrumpido por la respiración agitada de los
combatientes y el goteo de la sangre. El tigre, que seguía sacudiendo la cabeza y lamiéndose la herida del hocico, se encontraba en un dilema. Los depredadores de su tamaño evitan los enfrentamientos prolongados que podrían resultar en lesiones graves, ya que en la selva, una herida puede significar una muerte lenta por infección o la incapacidad para cazar en el futuro. Aquel Doberman, obstinado e increíblemente valiente, había convertido lo que debería haber sido un ataque rápido en una batalla de desgaste que estaba cobrando un precio inesperado. Ares, tendido en el suelo a pocos metros de distancia, estaba en peor estado, pero su postura seguía siendo desafiante. El perro apenas podía moverse sin gemir de dolor, pero sus ojos ámbar permanecían fijos en el tigre, listos para cualquier movimiento. El agotamiento era palpable en ambos animales. El tigre resopló con fuerza, su cuerpo musculoso temblando por el esfuerzo y la rabia contenida. Caminó lentamente en círculos, evaluando la nueva situación, tratando de decidir si valía la pena un último ataque. El tiempo jugaba a favor del tigre, pues Ares perdía sangre rápidamente y su resistencia física estaba al límite, pero el tigre estaba desconcertado por la tenacidad de su oponente. La naturaleza salvaje enseña que la presa herida huye, pero este perro estaba allí, desafiando la ley de la cadena alimenticia. Leo, por su parte, había recuperado el machete y ahora estaba de pie, visible, pero cautelosamente detrás de Ares. Sabía que su presencia podía servir como factor de intimidación o, por el contrario, como detonante del ataque final del tigre. Pero ya no podía esconderse. Lo que mantenía a Ares luchando, además del instinto de protección, era la visión de su amo. El tigre intentó una nueva táctica, más lenta y amenazadora. Comenzó a gruñir profundamente, vocalizando su dominio, y avanzó lentamente, arañando el suelo con sus garras para aumentar el efecto psicológico. Ares, al ver el movimiento, intentó ponerse de pie por completo, pero sus patas traseras le fallaron por un momento y se tambaleó. El tigre percibió esta vacilación y aceleró el paso, seguro de que había llegado el momento de la victoria. Fue entonces cuando la extrema resistencia del Doberman entró en juego. En un acto de pura fuerza de voluntad que parecía desafiar la biología misma, Ares, incluso herido y sangrando, encontró una última reserva de energía. No intentó atacar, sino ponerse de pie y posicionarse de nuevo, como un escudo perfecto para Leo. Ladró, no un ladrido de miedo, sino un ladrido fuerte, atronador y furioso, un sonido que era la manifestación de su alma indomable. El ladrido, tan cerca, combinado con la dolorosa herida en su hocico, pareció sorprender al tigre. El depredador vaciló de nuevo. Su mente salvaje calculaba el riesgo frente a la recompensa. El tigre estaba acostumbrado a cazar ciervos o jabalíes que se desmayaban de miedo. Este perro, con su ferocidad e incansable determinación, parecía una anomalía, un ser que se negaba a aceptar su destino. El tigre olfateó el aire, percibió la presencia de Leo, el olor a presa, pero también el olor metálico de la sangre de Ares y el intenso dolor en su propio cuerpo. La lucha se había prolongado demasiado. El precio había sido demasiado alto. La decisión del tigre no se basaba en el miedo, sino en la fría lógica de la supervivencia. No podía arriesgarse a una herida que comprometiera su capacidad de cazar en las próximas semanas. Necesitaba una presa fácil, y Ares no lo era. El depredador, con un último gruñido de disgusto y frustración, miró a Leo, luego a Ares, y tomó su decisión. La decisión del tigre fue silenciosa, pero definitiva. En lugar de abalanzarse para el brutal final que Leo y Ares esperaban, el depredador supremo retrocedió lentamente, adentrándose en la densa vegetación. No fue una retirada por pánico ni cobardía, sino una maniobra estratégica basada en la constatación de que la caza no justificaba el sacrificio físico. El tigre desapareció en la verde oscuridad con una amenazante dignidad, sus rayas fundiéndose con las sombras, dejando tras de sí solo el intenso aroma a almizcle y la tierra removida por la violencia extrema. El silencio que siguió fue más aterrador que el rugido más fuerte. La ausencia de sonido era ensordecedora, el vacío dejado por la violencia repentina. Leo se quedó inmóvil, paralizado,
incapaz de creer que la amenaza se hubiera desvanecido por completo. Esperó, con el machete aún en alto, contando los segundos, temiendo que el tigre simplemente se estuviera reagrupando para un ataque sorpresa desde otro ángulo. 1 minuto se hizo eterno, luego 2. Solo el sonido de la respiración agitada de Ares y el corazón acelerado de Leo llenaban el silencio. Cuando Leo por fin se permitió bajar el machete, sus piernas cedieron y cayó de rodillas en el barro. La adrenalina que lo había mantenido en pie se disipó, reemplazada por una conmoción abrumadora y una urgencia desesperada. Inmediatamente se arrastró hasta Ares, llamándolo con un susurro ronco y urgente. El Doberman yacía de lado, cubierto de barro y sangre. Las heridas eran graves. El corte en su flanco sangraba profusamente y tenía profundas laceraciones en una de sus patas delanteras. La respiración de Ares era superficial y entrecortada. Leo se rasgó rápidamente la camisa y comenzó a presionar la herida más grave en el flanco del perro, intentando detener el flujo de sangre aparentemente incesante. El perro gimió débilmente, pero cuando Leo lo tocó, Ares hizo un esfuerzo sobrehumano. Levantó la cabeza con dificultad, con los ojos nublados por el dolor, pero sin apartar la vista de su dueño. Le lamió la mano sucia a Leo una vez, un gesto débil pero inconfundible de que seguía allí, consciente, y de que su trabajo había terminado. Esa lamida valía para Leo más que 1000 palabras. Era la confirmación de que su guardián había sobrevivido. Con lágrimas que le corrían por el barro y sudor en la cara, Leo abrazó el cuerpo herido y caliente de Ares. Sabía que el peligro no había pasado. Estaban en medio de la selva, y Ares necesitaba atención veterinaria inmediata, o moriría. El biólogo improvisó una camilla con trozos de lona de su mochila y ramas resistentes. El peso de Ares era aplastante, pero la fuerza de la desesperación y el amor incondicional le dieron a Leo una energía sobrehumana. Emprendió el largo y doloroso camino de regreso al campamento base, a kilómetros de distancia, arrastrando el cuerpo herido de su amigo a través de la maleza hostil. Con cada paso, miraba el hocico de Ares, observando cada respiración superficial, prometiéndole al perro que estaría bien, que sobrevivirían juntos. Esta era la prueba definitiva de lealtad. No solo la lealtad del perro al proteger, sino también la del hombre al retribuir ese sacrificio con todo lo que tenía. El viaje de regreso fue una dura prueba, pero lo que impulsó a Leo a seguir adelante fue la imagen de Ares, enfrentándose al tigre, un pequeño Doberman, pero con el alma de un león enfrentando la muerte por amor. Se negó a que ese valor fuera en vano. El resultado no fue una victoria evidente con la muerte del depredador, sino un milagro de supervivencia, fruto de la inteligencia y el sacrificio de un perro que no conoció límites al proteger a su humano. El viaje de regreso fue una carrera contra el tiempo, el agotamiento y el miedo constante a nuevos depredadores. Leo tardó casi 8 horas en llegar al punto de rescate, cargando y arrastrando a Ares, utilizando todos sus conocimientos de primeros auxilios para mantenerlo con vida. Al llegar al campamento improvisado, el equipo de rescate, conmocionado por la escena y la gravedad de las heridas, actuó con rapidez, estabilizando a Ares para su evacuación en helicóptero. Ares fue sometido a una larga cirugía de emergencia. El tigre le había infligido graves daños musculares y múltiples fracturas, además de una considerable pérdida de sangre. La recuperación fue lenta, dolorosa y requirió meses de rehabilitación intensiva, pero Ares, fiel a su espíritu luchador, se recuperó por completo. No perdió ni su agilidad ni su determinación, aunque las cicatrices en su flanco y patas le sirvieron como recordatorio permanente de aquel día épico. Lo más increíble de todo fue el cambio en Leo. Siempre había querido a Ares, pero la experiencia de ver a su perro interponerse entre él y la muerte transformó radicalmente su percepción de la lealtad y la fuerza del vínculo interespecífico. Nunca volvió a ver a Ares de la misma manera, tratándolo no solo como un compañero, sino como su salvador y héroe. Leo abandonó el trabajo de campo en la selva y dedicó su vida a la conservación de los grandes felinos, utilizando la historia de Ares como testimonio de la ferocidad de la naturaleza, pero también
del sorprendente coraje que puede surgir de ella. Ares vivió muchos años felices después del incidente, siempre al lado de Leo, disfrutando de una vida tranquila y mimada, un héroe silencioso. El Doberman no venció al tigre por la fuerza, sino por su indomable voluntad de proteger a su dueño, demostrando que la lealtad es el arma más poderosa de todas. ¿Qué harías si tu mejor amigo se sacrificara por ti? La historia de Ares y Leo es un testimonio de lealtad que trasciende la razón. Si esta épica historia te conmovió, deja un comentario abajo contándome cuál crees que fue el momento más valiente de Ares. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias increíbles de superación y heroísmo animal. Comparte este video para que más personas conozcan la valentía de este legendario Doberman.